Estamos viviendo en estos tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de tragedias. Pero dentro de todo este tiempo que estamos viviendo, Iglesia Verdad y Vida, es un tiempo de aprovechar, es un tiempo de oportunidad. La gente, nos estamos poniendo todos sensibles, más a la expectativa. La Biblia dice también, lo hemos dicho muchísimas veces, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otra versión dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, dentro de todo esto hay muy buenas noticias. Y yo sé que son tiempos difíciles para todos. Tecate está viviendo una situación que jamás en la historia se había vivido, pero no por eso tú y yo dejamos de ser hijos de Dios, no por eso dejamos de ser la iglesia, no por eso dejamos de ser gente de fe, no por eso Dios deja de ser Dios. La fe que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida es una fe inquebrantable, es una fe que viene de arriba, viene de Dios. Viene esa fe inspirada por la predicación del Evangelio. Quiero leer con ustedes a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El tema de hoy, la vida eterna. Es el tema que quiero compartir el día de hoy, que nos va a ayudar mucho desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es nuestra vida? Quiero hablar un poquito sobre qué es tu vida, que es mi vida aquí en la tierra. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué cosas suceden en el mundo? Es cierto que vino Cristo, trajo buenas nuevas, sana a los enfermos, perdona pecados, levanta al caído, limpia al leproso, restaura al adicto, restaura al alcohólico, y es parte de la gloria de Dios que vemos aquí en la tierra. Pero todo el mundo que nos rodea está en tragedia, y es trágico y será trágico siempre este mundo. Pero recuerda que tú y yo, la vida que Dios nos ha dado no es toda la vida que vivimos aquí en la tierra. No nos excluye de las cosas que nos rodean, no nos excluye de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Voy a usar otra versión, cambia un poquito. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Señor, te pedimos gracia y sabiduría para hablar tu palabra, gracia para que tu pueblo, tu iglesia, reciba esta palabra, y todos los que aún no son de la iglesia Verdad y Vida, Señor, porque yo sé que esto va a fluir por las redes sociales, Señor, que esta palabra nos pueda tocar, nos pueda cambiar nuestra perspectiva de ver la vida que tú nos ofreces en esta tierra y en la venidera, en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, este pasaje es un pasaje que no nos gustaría saber de él o no nos gustaría leerlo. La primera parte del versículo está muy suave. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. La Reina Valera dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y esa es una realidad que lo vemos, es una realidad que vemos los gobiernos, etcétera, etcétera. Quiero también que leamos Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a hablar sobre la vida eterna, voy a estar agarrando algunos versículos de aquí y de allá para compartir lo que Dios puso en mi corazón. Hace la última semana esta palabra, meditando en todo lo que está pasando y hemos pasado aquí en Tecate, aparte de la pandemia. Estoy hablando de la violencia. Dios me ha estado hablando bien fuerte sobre esto. ¿Qué perspectiva debemos de tener usted y yo en cuanto a la vida?
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 3, Pablo le escribe a Timoteo y le da varios temas desde la primera carta que envía Pablo. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, en la primera carta y la segunda no hubo mucha diferencia de tiempo. Creo que en cuanto él escribe la primera carta de Timoteo, enseguidita escribe la segunda carta cuando Pablo está encarcelado en Roma. Y Pablo le habla varias cosas a Timoteo, cómo debe él de comportarse, cómo él debe de vivir como pastor en la iglesia. Le da instrucciones, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer. Y Pablo le da instrucciones como un pastor a su hijo espiritual. Y Pablo le está hablando a Timoteo. Pero en el capítulo 3 me llama la atención que en el capítulo 3 Pablo aborda otro tema. Pablo de repente cambia de capítulo. Pablo de repente habla de tiempos proféticos. Pablo de repente habla de tiempos finales. Pablo de repente habla de tiempos de advertencia. Pablo habla de repente de tiempos peligrosos. Y esto es lo que Pablo dice, y hay otros pasajes que también hablan al respecto. Dice esto: también debes saber esto. Versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto. Y esa es una parte importante que tú y yo también debemos de saberlo. Pablo no le excluye a Timoteo que debe de saber esto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto Pablo se lo escribe a Timoteo. Pablo como echando un vistazo hacia el futuro. Pablo echando un vistazo hacia lo que va a suceder en los postreros tiempos. Pablo, yo creo que él sabía que esta palabra iba a llegar a nosotros en estos postreros tiempos, en tiempos finales. Y Pablo, para él es muy interesante escribirle estas palabras a Timoteo. Sabía que esta palabra se iba a difundir hasta estos tiempos, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Ahorita los muchachos salen a Tecate, salen a la calle y sabemos que hay peligro. Hace unos días enfrente de nosotros se hizo una persecución aquí en Tecate, y mi esposa y yo miramos una persecución y hubo un tiroteo enfrente de nosotros. Y yo sabía que mi hermano estaba también en la ciudad de Tecate y le hablo a mi hermano. Y cuando yo le hablo a mi hermano, me contesta y está él agitado. Y cuando yo le hablo, él me contesta. Y yo le dije, Jiki, ¿dónde estás? Me dice, aquí está, dice, me pasaron unos balazos rozando, dice. Él y su esposa se agachan en el carro, están arriba del carro esperando que salga mi cuñada de la casa. Iban a llevarle un recado por el bulevar saliendo para Tijuana y se armó una balacera donde ellos escuchan balas que pegan en el pavimento y ellos están ahí arriba del carro. Lo que te quiero decir con todo esto, que estamos viendo cosas que antes no se habían visto en Tecate. Son tiempos peligrosos. Ustedes saben lo que acaba de suceder con un joven cristiano conocido de nosotros, ha sido nuestro maestro de música aquí, Roberto Don, un joven cristiano de buen testimonio que a mi esposa le tocó darle clases a él cuando él era un niño aquí en Cerro Azul, y él muere trágicamente acribillado. En esto hace unos días pasados, y creo que ustedes se dieron cuenta, estamos viviendo tiempos peligrosos. Seguimos leyendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Esta palabra me llamó la atención, crueles. Se está viviendo la crueldad como nunca antes se había vivido. Hay crueldad en el mundo, hay crueldad en la ciudad, hay crueldad en la sociedad. Dice aborrecedores de lo bueno. En otra versión dice que no sabe, gente que no sabe perdonar, solamente piensan en la venganza, etcétera. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto solamente se lo estoy hablando como una introducción de lo que yo voy a compartir, de lo que yo estoy compartiendo, una introducción, cómo está nuestro mundo actual, cómo es nuestra vida en este mundo inseguro. Entonces, esta es la clase de mundo en el cual vivimos. La vida en este mundo y en este cuerpo es corta comparado con la eternidad. Repito, la vida en este mundo y en este cuerpo es
corta comparada con la eternidad. Hace unos días un doctor me decía, la vida no es corta, la vida es larga. Le dije, sí, pero comparado con la eternidad, y él me peló los ojos, me dice, yo le dije, comparado con la eternidad, la vida en la tierra es cortita comparado con la eternidad. Si lo vemos desde la perspectiva de que es toda la vida aquí en la tierra, 80 años, 90 años, pues sí es larga, pero comparado con la eternidad es breve, es cortita, según la Biblia. Aunque Dios nos bendice y con tiempos felices y de refrigerio y disfrutar a la familia y una carnita asada y gozamos en el servicio con la presencia de Dios, nos gozamos con la palabra de Dios, disfrutamos al Espíritu Santo compartiendo a otros, orando por otros, ver sanar a otros, ver familias restauradas. Aunque vivimos en un mundo donde podemos ver la gloria de Dios, vivimos en un mundo controlado por el diablo. Este mundo es inseguro, es doloroso y sufre este mundo. Este mundo es sufriente y esto es lo que estamos viviendo tú y yo. Vivimos tiempos buenos, tiempos de refrigerio, pero vivimos una persecución en este mundo. La iglesia primitiva gozaban de muchas cosas, ver milagros por aquí, ver milagros por acá. Cuando se derramó el Espíritu Santo, era una iglesia vibrante, pero al mismo tiempo fue una iglesia sufriente. Cristianos muriendo como mártires, porque al mismo tiempo mirar la gloria de Dios, había tragedia en contra de los primeros cristianos. Se cree que los primeros 200 años después, en cuanto se arranca la iglesia, murieron miles de cristianos por su fe en Cristo Jesús. Y nosotros también estamos viviendo situaciones difíciles. Hay un anuncio, hay una estadística que de las 10 ciudades del mundo más violentas y agresivas, 6 de estas 10 ciudades se cree que son de México. Y Tecate actualmente ocupa el cuarto, casi el tercer lugar en la ciudad más violenta en la República Mexicana. La vida es muy frágil, fuera de nuestro control. Eso es la vida que estamos viviendo. La vida en este mundo es bonita, pero también es trágica. La maldad multiplicada, se ha multiplicado la maldad en esos tiempos. Hace unos meses platicaba con un amigo mío que es un cristiano, es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. Él vive en los Estados Unidos. Él hace muchos años, él participó en narcotráfico, él era narcotraficante. Y cuando él se convierte, él cambia su vida totalmente. Y en una ocasión estábamos platicando él y yo de las cosas que estamos viviendo, de los crímenes, etcétera. Y él me dice, esto hace apenas unos 3 meses, me dice él, dice, Héctor, dice, la violencia en México ha rebasado las películas de la violencia. Las películas todavía no le alcanzan a llegar. Ahorita la tragedia está a la luz del día. Antes te decían, cuídate de noche, no salgas en la noche, pero en el día. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. La vida de Jesús, si tú te das cuenta cuando Él nace, desde que Él nace, creo que Jesús vivió tiempos bonitos donde reía con los discípulos, donde gozaba con su madre y su padre en la carpintería quizás. Pero la vida de Jesús desde pequeño, Él estaba siendo perseguido para la muerte. La vida de Jesús en la tierra fue dolorosa, pero en el cielo es gloriosa. Por todas partes nos damos cuenta, crueldad, muertes por aquí, muertes por allá, la pandemia, incendios por todas partes, pelea política, enfermedades y crímenes. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer tú y yo como cristianos? ¿Qué debemos de hacer tú y yo como iglesia? El mandamiento más importante que Jesús habló y nos dejó a ti y a mí está en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, y dice el texto así, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es Marcos 12, versículo 30 y 31. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en estos tiempos?
¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Yo quiero hablar de tres cosas que debemos de hacer tú y yo en esta vida de una manera general. Claro que podríamos agarrar toda la semana hablando de lo que debemos de hacer, a qué actitud tener, qué hacer en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales. Pero quiero hablar de tres cosas importantes y la primera es esta: amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre recuerda que si tú y yo amamos a Dios, como dijo el apóstol Juan, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, tú y yo tenemos que dedicarnos a amar a Dios. No es un amor personal, no es un amor propio. El amor de Dios que está en ti es por el Espíritu de Dios. Desde el momento de que tú recibiste y creíste en Jesucristo, tú recibiste el amor de Dios que es por el Espíritu Santo. Y entonces tú y yo vamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Te digo esto, ¿por qué? Porque hay cosas que a veces quieren ocupar el lugar del amor de Dios. Hay muchas cosas que nos llaman la atención en este mundo, en esta vida. Cuando estamos viviendo tiempos de tragedia, como que perdemos el amor y perdemos los intereses a la vida de este mundo, porque nos damos cuenta que qué es lo más esencial, qué es lo más importante. Y lo más importante, Jesús nos enseñó, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No importa qué está sucediendo en el mundo entero, tú y yo nos vamos a dedicar y apasionar de Dios con todo nuestro corazón. Y amar al prójimo, amar al que está a tu lado. Ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo como nunca antes. Me dice mi esposa hace unos días, mi esposa pasó por una crisis difícil. Miramos que casi se nos iba. Me dice mi esposa, no quiero que te vayas a cansar y te enfades de mí. Le daba agua en un popote porque no podía levantarse de la cama. La ayudaba a vestirse. Hacía el desayuno. Se me caían los blanquillos de repente y al rato no había cómo juntarlos. Pero me dice mi esposa, no te vayas a enfadar de mí. No, me decía, tengo miedo de que te enfades de mí. Yo le decía a ella, le digo, ¿sabes qué? El día que tú y yo hicimos un pacto delante de Dios, yo no solamente estaba repitiendo lo que el ministro estaba diciendo, yo estaba repitiendo de corazón, que tú y yo nos íbamos a amar en las buenas y en las malas. Amemos a nuestra familia, amemos a nuestras esposas. Esposas, amen a su esposo. Amemos. Esto nos ayuda a disfrutar y a resistir y poder resistir, aguantar toda situación que nos rodea, porque amamos a Dios y amamos a los que están a nuestro lado. En esto se cumple el amor a Dios. Tenemos que amar a la gente. Ama a la gente. Alguien dijo, se ocupan 3 ingredientes para servir en el ministerio. Y alguien dijo, ¿cuáles son esos 3 ingredientes? Ingrediente número 1, ama a la gente. Ingrediente número 2, ama a la gente. Ingrediente número 3, ama a la gente. Eso es todo. Cuando no amemos, se pierde todo. Vamos a tomar otros amores. Vamos a amar un palo, vamos a amar otras cosas. Pero vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Eso es todo. La otra cosa que te quiero mencionar yo, que es muy interesante, es que, hablando del amor de Dios, no quiero que se me escape esto. Tú y yo en este tiempo, amar a Dios implica tengamos tú y yo una relación auténtica con Dios, sin apariencias externas. Preséntate delante de Dios con la verdad. Háblale a Él con la neta.
Acércate a Dios con tus dificultades, con lo que tú estás pasando, con tus miedos, tus frustraciones. Háblaselas a Dios. Él te entiende perfectamente. Lo otro, Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No porque las iglesias estén cerradas, no porque no haya reunión, no vamos a amar a los hermanos, no vamos a ocupar de ellos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Jesús dice: yo estoy donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Que no nos hagamos indiferentes, que no nos enfriemos por la distancia, por estas cosas, que no nos enfriemos. Procurémonos los unos a los otros, preocupémonos los unos por los otros. Y esto es amar a Dios. Punto número 2, que la dificultad o la tragedia no nos tome por sorpresa. Ahora que a mi esposa le sucedió esto, Dios unos meses antes me empezó a preparar, quizás por lo que se ha estado viviendo, lo que se ha estado escuchando, por lo que se ve, lo que sucede, pero Dios me empezó a decir: tienes que estar preparado para lo peor. Y yo empecé a orar diferente y le dije: Señor, prepárame para las cosas difíciles. Hace muchos años estábamos hablando como familia, mis padres y mis hermanos, y nos estábamos riendo como de una manera como burlesca. Yo todavía no era un cristiano. Y un día nos estábamos riendo y estábamos platicando porque mirábamos que en familias se moría alguien, que en familias alguien también había muerto y así. Y estábamos platicando y decíamos: de nuestra familia nadie se ha muerto. Y como que lo dijimos de una manera quizás orgullosa y arrogante, pero poco después fallece mi padre. Pasaron unos cuantos años, falleció mi madre. Pasaron 2 años y falleció un hermano mío joven. Tarde o temprano nos va a visitar la tragedia. Tarde o temprano tú y yo vamos a vivir o vamos a enfrentar el sufrimiento y el dolor. El libro de Job dice que el hombre nace para la aflicción. No es el evangelio que vamos a evadir las aflicciones, pero las vamos a atravesar en el nombre de Jesús. Quiero leerte 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, que la situación, que la tragedia no nos tome por sorpresa, el sufrimiento o la dificultad. Voy a hablar otra versión también porque viene una palabra aquí que yo quiero mencionar, que quiero recalcarla. Cómo vivir la vida en esta vida. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Como diciendo, las pruebas de fuego no es algo extraño, es algo normal que todos vamos a vivir. Pero me llama la atención aquí porque dice, y hay más versículos en Salmos, en Reina Valera, hay muchos versículos que nos hablan en Isaías, donde tú y yo cuando empezamos una aflicción o un dolor y sufrimiento, es para que tú y yo lo atravesemos. No es para quedarnos ahí, no es para que el problema o la tragedia se salga con la suya, sino que tú y yo le vamos a sacar el mayor provecho en Dios, pero es para atravesarlo. Las dificultades se atraviesan. Por ejemplo, hay un texto en Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas. Así empieza el versículo. Cuando habla de las aguas, está hablando de las aguas turbulentas, está hablando de aguas bravas, está hablando de aguas agitadas, aguas que te pueden ahogar, aguas que son peligrosas. Yo no sé si has estado en el mar, pero yo trabajé un tiempo de pescador y a veces el mar se pone espantoso, que no hay otra cosa más que salir huyendo de ahí, de la zona. Entonces, dice cuando pases por las aguas, no dice si llegas a pasar, dice cuando pases. No dice si te llega a ocurrir. De que va a ocurrir, va a ocurrir.
Un día vamos a enfrentar que un familiar muere, lo vamos a enfrentar. Un familiar enferma, un día lo vamos a enfrentar. O sea, vamos a enfrentar peligros, los vamos a enfrentar. Y esto es lo que dice Isaías 42:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y algo que me llama la atención, dice cuando pases. Está hablando de pasar. Está hablando de avance. Está hablando de progreso. No nos vamos a quedar ahí. Mi esposa me decía: intérname al hospital. No, le digo. Me dijo: prepáralo del panteón. Me lo llegó a decir. Yo le dije: no siento que esto va a llegar a ese punto. Le dije: lo vamos a atravesar. Y aunque ella hubiera partido, yo tenía que atravesarlo esto. Y aún ella también lo iba a atravesar de una forma diferente, como nosotros pensamos, que sane la persona y siga la vida aquí. Pero aún cuando una persona parte con el Señor, pasó el sufrimiento, lo atravesó hacia la eternidad. Pero escucha esto, dice: cuando pases. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos están en el horno de fuego, la Biblia dice que metieron a 3. Pero cuando el rey Nabucodonosor de repente se asoma al horno, ve 4 hombres. Dice que uno de ellos era semejante a dioses, tiene un aspecto diferente, era Jesús, era el Señor el que estaba con ellos. Sadrach, Mesach y Abednego entran al horno, pero con Jesús. Nunca se te ocurra, escucha esto, nunca se te ocurra entrar por el horno de la aflicción sin Cristo. Siempre métete a Cristo en el horno de la aflicción. Recuerda siempre que Él va a entrar contigo y pasa. Dice la Biblia que cuando este hombre, el rey Nabucodonosor, dice que veía que se movían, no estaban estáticos, no estaban diciendo: ay, Dios es malo. No. Estos 4 hombres con Jesús se movían, estaban atravesando el horno. Creo que por una puerta entraron, por otra puerta salieron. Los problemas se cruzan, se atraviesan. Cuando tú entres al horno, entra siempre con Jesús, incluyendo su sacrificio. Porque cuando uno entra en el horno de la aflicción, lo primero que viene es la culpa. ¿Qué hice? La regué. Me está castigando Dios. O alguien por ahí te dice: hey, chécate, por algo pasan las cosas. Por quién sabe por qué te estará pasando esto. Tienes que checar tu vida. Así estarás viviendo. O sea, viene la culpa. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, atraviésalo. Con culpa no lo vas a poder atravesar, te vas a quedar allí. Pero sin la culpa, tú y yo vamos a atravesar más a gusto, más ligera. Los vamos a atravesar, los hornos de aflicción los vamos a pasar en el nombre de Jesús. Eso es bien importante. Recuerda que cuando tú y yo pasamos por los hornos, recuerda que Dios te ama, sigue siendo su hijo. Cuando Jesús entró en el horno de la aflicción, en uno de los hornos fue el desierto, otro fue el Getsemaní, otro fue la cruz. Fueron hornos por los que Jesús pasó. Pero la Biblia dice que Jesús tenía un gozo puesto delante de él porque sabía que su horno era pasajero. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Siempre tienes que tener en cuenta también que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús resucitó. En el horno, Dios, quien te acompaña, no es un Cristo crucificado. El Dios que avanza contigo en el horno de la aflicción es un Cristo vivo. Él está vivo. Él te da energía, te da ánimo, te da esperanza para que atravieses los hornos en el nombre de Jesús. Él no está muerto. Él está vivo, y esto es importante. Pero la tercera cosa que debemos de hacer tú y yo aquí en esta tierra, en medio de la situación que vive el mundo, es poner ojos arriba. Es poner ojos en lo eterno. Lo sabemos, lo hemos leído infinidad de veces. Sí, ya lo sé. La gente dice amén.
Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos viendo la eternidad. La Biblia dice los temas principales de Jesús. El tema principal de la Biblia, yo sé que es Jesús, pero Jesús vino con un mensaje contundente, un mensaje de vida. Y ese mensaje de vida es la vida eterna. Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy fácil andar picando aquí y allá, porque somos seres humanos. Ahorita mi hermano me dice, voy a pagar el predial, no encontraba la clave catastral y andaba batallando. Son cosas que debemos de hacer y cumplir con esas leyes aquí en la tierra. Pero tú y yo tenemos que tener muy en cuenta que tú y yo tenemos que poner los ojos arriba en el cielo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la tribulación que vivimos en la tierra es leve, pero dice eterno peso de gloria. 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y tú y yo debemos de poner la mirada en la eternidad. La vida en este mundo es cortita a comparación a la eternidad. Aquí pusimos una cadena. Y no es la cadena con los que castigamos a los hombres aquí en el ministerio. Es una cadena que me regaló un amigo. Esta cadena está larga. Pero yo aquí envolví en tape 3 eslabones. Que es la primera, la segunda, la tercera edad. Y nos vamos. Esta es la vida aquí en la tierra. Esta es la vida que vivimos aquí. Aquí reímos, comemos carnitas asadas, nos congregamos, también lloramos, también sufrimos, también nos da miedo. Vemos tragedias, no muy lejos, vemos tragedias, vemos sufrimiento, vemos muerte, vemos dolor, vemos gente desesperada sufriendo. Esta es la vida aquí en la tierra. De aquí para allá es la eternidad. De aquí para allá es la eternidad. Quizá esta cadena se quede corta, pero esta es tu vida y mi vida aquí en la tierra. Tú y yo a veces nos enfocamos mucho aquí y quisiéramos que no pasaran cosas que estamos viviendo aquí. Esta es la vida en este mundo. Esto es en el cielo, en la eternidad. Muy independiente que, sí es cierto, viene el rapto, después vendremos a reinar por 1000 años, pero ese es otro tema. Pero esta es la eternidad. Estaba hablando con los muchachos en la mañana y en la mañana recordábamos un texto, un salmo que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este joven que acaban de asesinar en Tecate, de aquí de Cerro Azul, aquí unas cuantas, 2, 3 cuadras. Sí, duele la separación, nos hace llorar, nos quebranta. La separación, ver una familia sufrir, llorar por un hijo. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios lo ve diferente porque este joven muere, aquí muere, pero Dios se lo lleva a casa. Billy Graham, antes de morir, él decía algo, mencionaba, voy a casa. Jesús dijo, en la casa de mi, no se turben, les dijo Jesús, no se turben, dice, en la casa de mi Padre hay muchas casas, hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, porque Jesús vino con la verdad y nada más que la verdad. Cuando Él dijo estas palabras, voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes,
Estaba uno de los discípulos y preguntó, fue Tomás. Le dijo, Señor, no sabemos el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, en otras palabras, nadie va a la casa de mi Padre si no es por mí. Jesús es el camino, Jesús es el camino para llegar a la eternidad. El mensaje de Jesús fue la eternidad. En esta vida sí, claro, Dios nos va a bendecir, nos va a suplir, vamos a mirar milagros, pero también vamos a mirar sufrimiento y dolor. La vida de Jesús fue dolorosa, pero es gloriosa acá. Tu vida y mi vida quizás sea dolorosa aquí, eso no lo vamos a excluir, pero acá será gloriosa. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 5, dice así, el apóstol Juan, que tuvo esta revelación de la eternidad, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. El Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima, secará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte. Dice, y ya no habrá muerte. Esto es de aquí para acá. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! Ya de aquí para acá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte, toda lágrima será enjugada. No habrá funerales, no habrá tiroteos, no habrá crueldad de aquí para allá, no habrá. Estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de la iglesia. Y el que no escucha esto, Apocalipsis, en el mismo capítulo, versículos 7 y 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cómo vamos a vencer? Con el amor de Dios, atravesando los hornos de aflicción aquí, poniendo una mirada en lo eterno. De esa manera vamos a vencer tú y yo como hijos de Dios. Esas tres cosas importantes es amar a Dios por sobre todas las cosas, atravesar, que no nos tome por sorpresa los sufrimientos y poner una mirada en lo eterno. Alguien dijo cuando tú lees la Biblia es una ventana a lo eterno, pero escucha esto, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha estado hablando en estos tiempos peligrosos. Y termino con Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, estas son palabras de Jesús, el que cree en mí, la palabra creer, en el original significa fe obediente. Fe obediente. El que cree en mí tiene vida eterna. Nadie entra a la eternidad en el cielo si no es por medio de Jesús. Y eso somos tú y yo. Y mientras vivamos aquí, vamos a trabajar colaborando con Dios para que la gente no se pierda en el infierno, sino que se vayan a la eternidad con Dios. Es el mensaje que Jesús trajo, la vida eterna. Tres cosas que debemos de vivir tú y yo aquí, importantes, atravesar por este mundo.
Entonces yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Que Dios nos ayude. Si tú estás pasando por el horno de la aflicción, o quizás lo vas a pasar, no se te ocurra dejar a Jesús fuera. Ama a Dios por sobre todas las cosas. No ames las cosas de aquí, son pasajeras. Echa una mirada a lo eterno. No nos clavemos como las gallinas picar el piso. Tú y yo fuimos como las águilas. Las alturas. Las alturas. Las alturas. Vamos a decirle a Dios: Dios, mi confianza está en ti, Señor. Ayúdame a vivir en medio de este mundo trágico, amándote a ti por sobre todas las cosas. Y los hornos de aflicción nunca me tomarán por sorpresa. Estaré preparado porque tú pasas conmigo por las aguas y por el fuego. Y eso valioso que tú has puesto dentro de mí, Señor, no será quemado, no será borrado, que es la fe, la esperanza y el amor, que son cosas que permanecen, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia Verdad y Vida. Bendigo, Señor, la vida de Jesús Casa, de su esposa, su familia, fortalecidos en el poder de tu fuerza. Porque tú dijiste, Señor, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, te pido bendición sobre tus hijos, Padre. Que podamos ver lo eterno, que podamos echar todos los días un vistazo, Señor, a lo eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor Jesús. Amén.